Una masa de 4 kilos es soltada por una rampa con un ángulo de 40 grados. Vamos a dibujar eso primero. Tenemos nuestra rampa, nuestro ángulo alfa, que tiene 40 grados, y tenemos nuestra masa de 4 kilos, que la vamos a llamar M. Es soltada por una rampa de ángulo 40 kilos, coeficiente de fricción es 0,2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer la descomposición, el diagrama de fuerzas de esta masa. Esta masa va a tener para acá el peso, que va a ser masa por gravedad. Después, habíamos dicho que este ángulo de acá es alfa, ¿no? Este ángulo es alfa. Entonces, si buscamos una que sea perpendicular a esta, si este ángulo era alfa, este ángulo va a ser 90 menos alfa. Entonces ahora en vez de considerar eso, consideramos este triángulo rectángulo, esta esquina de acá, que tiene 90 grados. Entonces este ángulo de acá va a tener alfa grados. Entonces ahí ya trasladamos nuestro ángulo de alfa de acá, que lo teníamos, lo trasladamos a algo para poder usarlo con el peso, para poder trabajar con eso. Entonces ahí tenemos mg, y este es nuestro triángulo rectángulo. Para abajo vamos a tener mg por el coseno del ángulo, y para acá vamos a tener mg por el seno del ángulo. Pues fíjense, esto es el c, esto es el opuesto. Entonces, si esto va a ser el peso en x, siendo esto x y esto y, si esto es el peso en x y esto es el peso en y, el peso en x sobre el peso va a ser el seno del ángulo, y el peso en y sobre el peso va a ser el coseno del ángulo. Entonces podemos pasar el peso multiplicando en ambos casos y nos queda que el peso en x es igual al seno del ángulo por el peso, y el coseno y el seno de alfa va a ser y el peso en y va a ser el coseno de alfa por el peso. Entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones, del peso en x y del peso en y. Salen de ahí. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos todas las fuerzas menos una, que sería esta, que va a ser la fricción, fuerza de rozamiento. Vamos a tomar para acá el positivo y vamos a tomar para acá arriba el positivo. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en y no tiene aceleración la masa. Entonces sabemos que la normal, que va para arriba, la normal menos mg coseno de alfa es igual a 0. Entonces ya podemos saber que la normal va a ser igual a mg por el coseno de alfa. En cambio en x sí tenemos sumatoria de fuerzas y sabemos que mg por el seno de alfa menos la fricción, y la fricción va a ser el coeficiente de rozamiento por la normal, pero la normal era esto. Entonces la normal la escribimos como mg coseno de alfa. Esto nos va a dar la masa por la aceleración. Fíjense, tenemos masa, masa, masa. Entonces nos queda que la gravedad por el seno de alfa menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad por el coseno de alfa. Este es un coeficiente de rozamiento cinético, no estático. UC se escribe así. UC. Esto por el coseno de alfa va a ser igual a la aceleración. Entonces, ¿cuál va a ser? Vamos al primer. Fíjense que dice todo esto y no leí ni qué me preguntaban. Vamos con el primero. Calcular la aceleración de la masa. Está mal escrito. De la masa. La velocidad a la que se desplaza a los 3 segundos y la distancia que recorrió en ese tiempo. Bueno, la aceleración ya la tenemos acá. Entonces, el primero podemos decir que la aceleración va a ser igual a la gravedad, que la vamos a tomar 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 40 menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad por el coseno de 40. Entonces la aceleración nos da 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ahora tenemos que usar las ecuaciones de dinámica, porque nos piden la velocidad. La velocidad está dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 0. Entonces, nuestra velocidad va a ser la aceleración, que es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y el tiempo va a ser 3 segundos. Entonces, 3 segundos. Esto se simplifica con esto y me queda 4,9 por 3, que es 14,7
metros sobre segundo. Entonces ya tenemos nuestra velocidad y tenemos nuestra aceleración. Ahora lo que nos piden es la distancia que recorrió. La fórmula de la distancia, sabemos que distancia va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora la distancia inicial es 0 porque este es donde estamos parados, vamos a tomar eso como 0, entonces esto lo tachamos. La velocidad inicial, como la sueltan, al principio está en reposo, entonces la velocidad inicial también es 0 y nos queda esta fórmula. Entonces esto va a ser un medio de la aceleración, que es 4,9 metros sobre segundo, por 3 al cuadrado, por 3 segundos al cuadrado. Entonces esto segundo al cuadrado, esto se me va con esto y me queda una distancia de 22,05 metros. Esta es la distancia. Y tenemos nuestros tres resultados. Ahora lo único que nos falta es el 2. Si se aplica una fuerza de resistencia de 2 newton con una cuerda desde la parte de arriba de la rampa, calcular la nueva aceleración. Entonces el diagrama de fuerzas va a ser parecido, solo que además vamos a agregar una fuerza acá, que lo voy a escribir verde, que sea fuerza igual 2 newton. Y esa va a ser nuestra fuerza. Entonces si rehacemos las fuerzas en X y las fuerzas en Y, para el 2, nos queda que en Y, las fuerzas, nos queda que la normal menos mg coseno del ángulo va a ser igual a 0. O sea que la normal va a ser igual a mg coseno del ángulo. En cambio en X nos va a quedar lo siguiente. Tenemos para el lado de los positivos mg seno de alfa, ¿no? Que va a ser el peso en X, mg seno de alfa. Y para el otro lado vamos a tener la fuerza de rozamiento, que va a ser uc mg coseno de alfa. Y también vamos a tener la fuerza F, que es la que agregamos. Y esto nos va a dar la masa por la aceleración. Entonces, si queremos sacar nuestra aceleración, lo que tenemos que hacer es despejarla, ¿no? Entonces, aceleración, masa por aceleración va a ser mg seno de alfa menos ucmg coseno de alfa menos la fuerza. Paso la m dividiendo, divido acá, divido acá, divido acá. Esta m se me va, fíjense, esto con esto simplifica, simplifica y esto me queda dividiendo. Entonces si metemos estos datos en la calculadora nos da que la aceleración es 4,4 metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, tiene sentido que sea menos la aceleración, porque tenemos una fuerza más que nos está tirando para atrás. Y vamos con el último, tenemos una masa m se encuentra sobre un plano inclinado. Tenemos la masa m, vamos a dibujarlo, nuestra masa m en un plano inclinado con ángulo alfa, que actúa el peso, y este ángulo de acá sería también alfa, como vimos en el anterior. Coeficiente de fricción es 0,5, o sea, el U estático va a ser 0,5. Calcular el ángulo límite para el cual el sistema se encuentra en condición de equilibrio traslacional, o sea que la aceleración es 0. Vamos a hacer nuestro diagrama de fuerzas. Como habíamos visto en el ejercicio anterior, esto era mg por el coseno del ángulo. Para acá íbamos a tener mg por el seno del ángulo. Vamos a tomar esto como positivo, más x, vamos a tener acá más y acá vamos a tener la fuerza de rozamiento. Entonces hacemos nuestras fuerzas en y. Fuerzas en y va a ser, para que tenemos la normal, esto va a ser normal menos mg coseno del ángulo, va a ser igual a 0, porque está en equilibrio, no se mueve para arriba o para abajo, la aceleración es 0. Entonces la normal tiene que ser igual a mg coseno del ángulo. Ahora planteamos nuestras fuerzas en x. En x vamos a tener mg seno del ángulo menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser el modo estático por la normal. Pero la normal ya habíamos visto que era esto. Entonces la normal vamos a escribir, en vez de normal vamos a escribir modo estático mg coseno del ángulo. Y esto nos tiene que dar la masa por la aceleración. Pero nos dicen que la aceleración es 0. Entonces masa por 0, esto tiene que ser igual a 0. Vamos a pasar esto sumando.
y nos queda que mg seno de alfa es igual a UEmg coseno de alfa. Mg lo tenemos de los dos lados, lo podemos simplificar. Lo que voy a hacer ahora es pasar el coseno de alfa dividiendo. Entonces nos queda que el estático va a ser el seno de alfa sobre el coseno de alfa. ¿Y qué es esto? Esto es la tangente de alfa, trigonometría. Entonces, si la tangente de alfa es UE, hago el arco tangente de UE y me va a dar el arco tangente de la tangente de alfa. Y esto es lo mismo que directamente el ángulo alfa, o sea, dice tangente a la menos 1, la inversa. Entonces, esto sería el arco tangente de 0,5, que es el coeficiente de rozamiento, y esto me da un ángulo de 26,57 grados. Como habrán visto, estos problemas se resuelven todos de la misma forma. Planteamos primero nuestro diagrama de fuerzas y de ahí, una vez que sepamos bien las fuerzas, ojo con los senos, los cosenos y todo eso, ahí empezamos a plantear nuestras ecuaciones, sumatorias de fuerzas y dinámica, nada más.